El millonario se sorprende al ver a su hija ciega rescatada por un pequeño valiente. La mansión de Víctor Mendoza brillaba bajo el sol como un faro de riqueza y poder. Sus paredes eran testigos de innumerables fiestas, risas y tragos caros. Pero hoy esa gloria se desvanecía en un aire denso de culpa. Valeria, su única hija, jugaba cerca del estanque, un lugar que solía ser un oasis para ella, pero que ahora contenía el eco de un terrible accidente que cambió sus vidas para siempre. La imagen de su pequeña, corriendo hacia el agua, provocaba en Víctor un nudo en la garganta. Desde el día en que Valeria perdió la vista, la mansión se volvió un laberinto de sombras. El reflejo del dolor lo encerró en una prisión de lujo y soledad. El murmullo del viento se mezclaba con el canto distante de los pájaros, haciendo que la tarde pareciera tranquila. Sin embargo, cuando Valeria, confiada, dio un paso en falso, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. Víctor se quedó petrificado, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¡No! Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia ella, pero cuando estuvo a punto de alcanzarla, un niño del vecindario, Lucas, se lanzó al agua como un rayo. El pequeño no dudó. Con una valentía que desafió su corta edad, nadó hacia Valeria, quien se tambaleaba al borde del estanque. Los ojos de Víctor se desorbitaron al ver cómo el niño la sujetaba con fuerza y la sacaba del agua justo a tiempo. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué se arriesgó de esa manera? La escena parecía sacada de una película, pero no había tiempo para pensamientos románticos. El instinto paterno lo invadió, y sin poder evitarlo, una ola de furia lo embargó. No podía permitir que Valeria se acercara a Lucas. No podía permitir que alguien robara su último vestigio de control. Mientras arrastraba a su hija hacia la casa, sus palabras fueron como cuchillos. «No necesitas a nadie, Valeria». La mirada de Valeria, húmeda y asombrada, se fijó en Lucas, quien se levantaba del agua, empapado pero triunfante. En su cara había una mezcla de orgullo y miedo. La luz de la independencia brillaba en los ojos de Valeria, y eso asustaba a Víctor más que cualquier escándalo financiero que pudiera enfrentar. Se dio cuenta de que Lucas no solo había salvado a su hija, sino que había despertado en ella algo que él había tratado de anular: la esperanza y el deseo de vivir sin restricciones. La tensión palpable de esas horas siguientes hizo que la mansión se sintiera más fría. Las paredes, antes protegidas por la opulencia, comenzaron a oprimir a Víctor con su silencio. Valeria reubicaba su mundo en base a las voces y los ecos que la rodeaban. Mientras Lucas se despedía con una sonrisa tímida, Víctor sintió que sus cimientos temblaban. La batalla interna entre el deseo de proteger a Valeria y el temor de perderla apenas comenzaba. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la mansión de Víctor se podía cortar con un cuchillo. Valeria, aún temblando, intentaba absorber lo que había pasado. El brillo de la valentía de Lucas la había deslumbrado, pero eso solo enfurecía más a su padre. Víctor se encontraba en su oficina, agitado, apretando los puños sobre el escritorio. La cabeza le daba vueltas. ¿Cómo podía haber dejado que ese niño interfiriera en su vida? La noche se cernía sobre la mansión y el silencio se volvió opresivo. Valeria, en su habitación, escuchaba cada ruido,
el crujir de la madera, el zumbido de una mosca, el latido de su propio corazón. Algo en el aire cambiaba. En su mente, imágenes de Lucas luchaban por salir. Su sonrisa, su valentía. Y de repente, escuchó un golpe violento. Venía de la oficina de su padre. Inquieta, se levantó de la cama y decidió explorar. Cuando se acercó a la puerta, la voz de su padre resonó, alterada. No, no puede ser. Algo le decía que debía escuchar. Se pegó a la puerta y contuvo la respiración, sintiendo cómo el nudo en su pecho se apretaba. ¿Qué has hecho, Víctor? La voz que venía de adentro era la de un hombre desconocido. La diferencia entre el hombre de negocio serio y este tono tembloroso era abismal. Esos documentos eran importantes. No puedes simplemente destruirlo todo por miedo. Te dije que lo mantuvieras alejado de mí. No quiero ningún trato contigo. El grito de Víctor estaba cargado de desesperación. Valeria entrecerró los ojos. Algo no encajaba. Con un impulso, empujó la puerta y entró. La imagen que encontró la dejó paralizada. Víctor, con el rostro desencajado, y un extraño de pie junto a él, con una carpeta abierta. Las páginas estaban llenas de nombres y números. Al ver a su hija, el hombre hizo una pausa. ¿No es lo que piensas, Valeria? ¿Qué está pasando aquí? Valeria, aunque ciega, percibía el aire tenso. El hombre se giró. Soy el abogado de tu padre. Lo que tenemos aquí afecta a tu vida más de lo que imaginas. Víctor se pasó las manos por el cabello, su furia apagándose al ver el rostro de terror de su hija. Valeria, no es el momento, por favor. Dímelo ahora. El pánico en su voz era palpable. Sin saber por qué, una corazonada terrible comenzó a formarse en su estómago. El abogado dio un paso adelante, lleno de dudas, como si vacilara entre la verdad y la protección. Los documentos que Víctor ha estado guardando contienen algo que puede cambiarlo todo. Las palabras permanecían en el aire, llenas de una tensión electrizante. La razón por la que Valeria está ciega, hay un informe aquí, un accidente que no fue accidental. El mundo de Valeria pareció desmoronarse. Las palabras giraban en su mente. ¿Acaso su miopía era parte de un plan? ¿Quién era el verdadero enemigo? Su corazón golpeaba como un tambor. ¿Qué está diciendo? El abogado vaciló y luego continuó. A veces, las verdades se esconden en las sombras, y en este caso, puede que el que te ha dañado esté más cerca de lo que crees. Un silencio abrumador siguió. No solo Valeria se sintió despojada de su seguridad, también Víctor. La mirada de su hija se hundió en su alma. Ella entendió que el niño que había salvado su vida no solo era su salvador, sino también la llave a un misterio oscuro y poderoso. ¿Quién? La voz de Valeria era un susurro, pero la intensidad del momento hizo eco en la mansión. La revelación que acababa de oír era solo el primer golpe de una tormenta que ni ella ni su padre podían predecir. El aire se llenó de preguntas que exigían respuestas, y el futuro, que parecía claro, era ahora un laberinto aterrador. El silencio en la habitación era aplastante. Valeria sentía cómo las palabras del abogado chocaban en su cabeza, como una tormenta de dudas y miedo. ¿Quién es el que te ha dañado? El eco de la pregunta resonaba en su mente, y cada latido de su corazón se sentía más fuerte, más agitado. La mirada de su padre se oscureció, mientras un sudor frío corría por su frente. ¿Qué estaba ocultando? Valeria. La voz de Víctor era un susurro roto. Tenía la mirada perdida, como si estuviera aturdido, pero ella no iba a dejarlo escapar. «Dímelo ahora, dime la verdad». El abogado tomó aire, como si el peso de su propia revelación lo aplastara. «Hay documentos». Un golpe de incertidumbre se desató en el ambiente. Un informe médico, un testimonio. El accidente que te hizo perder la vista no fue un accidente. Valeria sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué? Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significa eso?
El hombre miró a Víctor, buscando apoyo, pero encontró muros en su rostro. Los documentos indican que fue provocado. Al parecer, un intento de eliminarte. La atmósfera se volvió irrespirable. Valeria titubeó, absorbida por el horror de la revelación. ¿Intentar eliminarme? ¿Por qué? No, eso es imposible, gritó Víctor, su voz arrasando como una tormenta. Te lo juro, Valeria. Nadie quiere hacerte daño. Debes creerme. Pero las palabras de su padre ya no eran suficientes. La imagen de Lucas, empapado y valiente, atravesaba su mente. ¿Quién? ¿Quién querría hacerme daño? La angustia hacía que cada palabra se sintiera como un puñal. Algo comenzó a retumbar en su pecho. ¿Cuánto tiempo había estado Víctor ocultando esto? Valeria. El abogado volvió a intervenir, con la voz temblorosa. Hay más. Te han vigilado durante años. El ataque no fue solo un accidente. Es un esquema más grande. Algo relacionado con tu familia. Y tus orígenes. ¿Orígenes? Replicó ella confundida. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe. El sonido fue como un trueno. Una figura oscura se plantó en el umbral. Era Lucas. Su rostro, empapado de preocupación y temor. Valeria, tienes que salir de aquí. ¿Qué haces aquí? La pregunta salió de los labios de Víctor, lleno de sorpresa y furia. Pero Lucas no lo escuchó. Te están buscando, Valeria. No estás a salvo aquí. Sus ojos mostraban una mezcla de determinación y miedo. ¿Quién? ¿Por qué? La desesperación llenaba cada rincón de la voz de Valeria. El corazón de Víctor se detenía con cada palabra, cuando de repente el sonido de cristales rotos resonó. Un fuerte golpeteo en la puerta principal. Un grito que penetró en la montaña de tensión acumulada. ¡Abre! ¡Es seguro! La voz frenética del extraño hizo eco por toda la mansión. Valeria y Víctor intercambiaron miradas de horror. ¿Qué estaba pasando? ¡Y! Gritó Víctor. ¡No dejes que entre! Con una decisión repentina, Valeria rompió el cerco de miedo. ¡Déjame! ¡Quiero saber la verdad! La determinación traspasaba su voz. Lucas se volvió hacia ella asombrado. Confía en mí, Valeria. Debemos irnos. En ese momento la puerta se abrió de un golpe. La figura que entró era aún más inesperada. Una mujer con un aire familiar. Su rostro surcado por el tiempo, pero los ojos eran indudablemente los de Valeria. «He venido a buscarte, hija», exclamó, con una mezcla de alivio y pánico. La realidad se desmoronaba. Valeria sintió que todo su mundo daba un giro. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos escondía? Mientras la angustia y la incertidumbre la rodeaban, un grito atravesó la habitación. No solo el pasado regresaba, sino que el futuro se tornaba un camino alejado de los sueños. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y el horror que se acercaba podía hacer que perderlo todo fuese solo el principio. ¿Quién eres?, cuestionó Valeria en voz baja, y el silencio se convirtió en un abismo que podría devorarlos a todos. La figura de la mujer estaba ahí, temblorosa, entre la puerta y la oscuridad. Valeria la miró fijamente, tratando de entender quién era, con el corazón palpitando en su pecho. «¿Quién eres?», repitió, su voz firme aunque llena de miedo. La mujer dio un paso, la angustia inundando su rostro. «Soy tu madre, Clara», dijo casi en un susurro. Las palabras de la mujer comenzaron a retumbar en la cabeza de Valeria. Su madre, esa figura que había sido un eco en su vida, un vacío que nunca había podido llenar. «No estoy aquí para hacerte daño», continuó Clara, pero el temblor en su voz y el sudor en su frente decían lo contrario. «¿Qué estás diciendo?», gritó Víctor, su rostro blanqueándose. Cada palabra pareció un puñal en su pecho. «Nunca estuviste en mi vida. ¿Por qué ahora?». Clara se volvió hacia él, sus ojos llenos de dolor, dejando entrever un rayo de desesperación. «No tengo tiempo. Ellos vienen. Tienes que creerme.
Antes de que fuera, antes de todo, tenía que protegerla. El sonido de cristales rotos resonó nuevamente, esta vez más cercano. El eco de unas voces elevándose afuera. «¿Por qué me ocultaste esto?», exclamó Valeria, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. La rabia y la tristeza la invadían como una tormenta que comenzaba a desatarse. «Siempre quise saber, ¿por qué me dejaste?». «Porque tu vida estaba en peligro», dijo Clara, levantando las manos como si intentara calmar la tormenta. «Eras el objetivo de algo mucho más grande. Siempre lo fuiste. Lo sabían y decidí alejarte. Ahora eso no es suficiente». Un grito desgarrador resonó fuera de la mansión y las paredes parecieron temblar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Sabía que esto pasaría», murmuró Clara, su expresión distorsionándose por la angustia. «No entiendo cuánto tiempo me dieron, pero ahora están aquí». «Es más serio de lo que piensan». «¿Quién está aquí?», preguntó Lucas, su voz retumbando como un trueno, mientras miraba a ambos, buscando respuestas. «¿A qué te refieres?». Clara le lanzó una mirada intensa. «Tú no deberías estar aquí. No estás a salvo. Nunca lo has estado», dijo, su tono repleto de urgencia. Justo en ese instante, la puerta principal se volvió a abrir de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres vestidos de negro. Sus ojos eran fríos y su presencia emanaba peligro. «No hay tiempo, Clara. Ven con nosotros», dijo uno, su tono firme y amenazador. Víctor se interpuso, con el pecho alzado y los puños apretados. «No van a llevarse a mi hija», clamó, su voz resonando otra vez. Del aire tenso. «¿Quiénes son ustedes?». «No entiendo nada», rompió Valeria, la confusión abrumándola. «Díganme la verdad», gritó, mientras su mundo comenzaba a girar a su alrededor. «Los que buscan acabar contigo», gritó Clara, desesperada. «Aquellos que quieren que el secreto se mantenga, que no salgas de esta, que no estés a salvo nunca más». Las sombras la rodeaban, y un frío gélido la atravesó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los hombres se lanzaron al interior de la casa, y el caos se desató. Valeria sintió un golpe en el estómago. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Por qué su vida había estado siempre en peligro? ¿Quiénes eran esos hombres? La adrenalina corría por sus venas. Y entonces, inmediatamente, la escena se oscureció. Un estallido ensordecedor resonó. Todo se volvió polvo y escombros. En un instante, el silencio devoró todas las respuestas, dejando atrás la pregunta más desgarradora. ¿Quién era realmente ella en esta intriga mortal? Y mientras el caos reinaba, una voz resonó en su mente. «Valeria, debes elegir. ¿Te quedas con la verdad o escapas del horror que te rodea?». La lucha por entender lo que estaba ocurriendo apenas comenzaba, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, en la niebla de su propia memoria. El caos estalló en la habitación. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El sonido de cristales rotos resonó como ecos de un pasado oscuro. Clara, la mujer que decía ser su madre, se plantó firme mientras los hombres de negro avanzaban. Un grito desgarrador la distrajo de sus pensamientos. «Valeria, detrás de ti». Lucas la empujó justo a tiempo, y ella sintió un aire helado pasar muy cerca de su cara. Una de las sombras se abalanzó hacia ella, pero él lo detuvo. «No». La determinación de Lucas brillaba con fuerza. «Sal de aquí». La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. Valeria, temblando, había captado la urgencia en los ojos de Lucas. Se movió, no sabía hacia dónde. La figura de su madre se quedó congelada. Los temores se apoderaban del aire de la habitación. El abogado, que había estado al margen, lanzó a los hombres miradas de advertencia. «Tienen que irse», se atrevió a decir, aunque el miedo transparentaba cada palabra. Esto no puede terminar así». «Este es el fin, Clara»,
dijo uno de ellos, su voz grave y decidida. Sabes lo que hiciste, era solo cuestión de tiempo. La revelación retumbó en la mente de Valeria. ¿Qué hizo mi madre? Su voz apenas un susurro. Se volvió hacia Clara. ¿Qué escondes? No hay tiempo, Valeria. Clara gritó, pero las palabras se ahogaron en el silencio que seguía al caos. Cuando Valeria buscó su mirada, vio algo que nunca había deseado: miedo. La puerta principal se estremeció por el empuje externo de quienes querían entrar. ¡Ábranme! ¡Esto no es un juego! La voz que resonó era de otra persona, una figura familiar. «Valeria, soy yo». No podía ser cierto. Quien estaba ahí afuera podría cambiar todo. «No, no le abran», gritó Víctor, con la frente empapada de sudor. «No se puede, no puedes confiar en nadie». El aire estaba cargado de una niebla densa. Valeria no sabía qué pensar. El rostro de su padre, tan decidido, ahora parecía más frágil que nunca, mientras el caos aumentaba. «¿Quién?». La pregunta se salió de sus labios, entrelazada con desesperación. La figura en la puerta insistió. «Soy Raúl, tu abuelo, Valeria. Abre, por favor». El tiempo pareció detenerse. Valeria sintió que el mundo se desvanecía. Su abuelo nunca supo de su existencia. La confusión llenaba el aire caliente. Clara se puso pálida. «No puede ser». «¿Estás aquí?», preguntó Valeria. ¿Era un secreto? ¿Por qué nunca me hablaron de él? Fue un estallido de emociones. Cada frase se sentía como una traición entre los gritos y el tamborileo de sus corazones. «Abre, cariño. Necesitamos hablar», insistía el hombre al otro lado. Y Valeria sentía que el nudo en su garganta crecía. La urgencia amenazaba con ahogarla. Los hombres de negro intercambiaron miradas. La situación estaba fuera de control. Pero, ¿quién quería entrar? Y más importante aún, ¿por qué su abuelo quería hablarle? «¿Por qué no me dijeron que existía, madre?», se plantó Valeria, sintiendo que el dolor se transformaba en coraje. «Dímelo ahora». De repente un disparo resonó, fuerte y percutante. Una explosión de pánico llenó la habitación. Las figuras en negro se movieron como sombras, dispersándose en la locura. Las balas cortaron el aire, y Valeria sintió una presión en su pecho. El caos fue reemplazado por un silencio helado. La figura de Clara se desplomó, y su grito se perdió entre el estruendo. «¡Mamá!». Valeria lanzó la mano hacia ella, pero los hombres la sujetaron, como si supieran que la conexión entre ellas podía ser la chispa de algo más grande. «Es hora de que el secreto salga a la luz», murmuró uno de los hombres, mientras el terror y la confusión inundaban la mente de Valeria. Y en un instante, todo lo que creía saber cambió para siempre. La figura de su madre en el suelo, los gritos lejanos de su abuelo y la revelación de que su vida distaba mucho de lo que imaginaba. La historia no se trataba solo de ella, era un juego mayor, y el horror que había estado al acecho podía no solo destruirlas a ellas, sino que ponía en tela de juicio a su propia familia. Misterios ocultos, secretos letales. ¿Quién estaba verdaderamente detrás de todo esto? Mientras el primer rayo de luz comenzaba a salir, Valeria sintió que la oscuridad aún la envolvía. Y en lo más profundo de su ser, sabía que tener respuestas significaría enfrentar verdades aún más oscuras. El caos estalló en la habitación. Valeria sintió que el suelo temblaba. Los hombres de negro avanzaban, y su madre, punto. Clara yacía en el suelo. Fue entonces cuando un estruendo sacudió todo a su alrededor. El cristal de la ventana estalló en 1.000.000 de fragmentos, y una figura se deslizó entre las sombras. Sin previo aviso, un hombre apareció de la nada. Tenía un rostro familiar, pero Valeria no podía recordar de dónde. Era alto, con ojos intensos y una habilidad inquietante para moverse entre la confusión. «Valeria, ven aquí», gritó mientras corría hacia ella. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el hombre de negro que se estaba acercando a Clara se interrumpió al oírlo. Se volvió, preparado para atacar. «¡Atrás!», rugió el extraño, y en un abrir y cerrar de ojos, un destello de luz salió de su
Mano, un disparo. La bala se incrustó en la pared, el eco resonó por toda la sala, y los hombres de negro se frenaron un instante, confundidos. Valeria sintió el aire hacerse denso, asfixiante. ¿Quién eres?, preguntó, la mirada fija entre el rescate y el peligro que se agazapaba en cada rincón. Soy tú, Valeria, dijo el hombre, mostrando una sonrisa que invitaba a la confianza, pero no de la manera correcta. Su voz era suave, pero había un aire de locura en su mirada. Soy tu hermano. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué dices? No puede ser. La incredulidad la invadió. Nunca había oído nada sobre un hermano. ¿Por qué su padre nunca mencionó a nadie más? ¿O su madre? Todo este tiempo has estado bajo vigilancia, continuó él, moviéndose lentamente hacia ella mientras mantenía un ojo en los intrusos. Estamos en peligro. Tienes que confiar en mí. No sé si puedo, murmuró Valeria. Su mente daba vueltas. Mentalmente luchaba con la idea de un hermano perdido, uno que había estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Los hombres de negro parecían negociar, su mirada fija en la figura del hermano. No sabemos si detenerlo o seguir con el plan, susurró uno. Estamos intensificando las órdenes. Un golpe resonó en la puerta principal. Valeria se congeló. ¡Es él! ¡Es el que quiere acabar con nosotros!, gritó Clara desde el suelo, su voz entrecortada. «Que esto termine así», exclamó Víctor, pegándose contra la pared. «Debemos protegerla». Su boca se movía, pero Valeria ya no escuchaba. El eco de las palabras de su hermano resonaba en su mente. «¿Por qué nadie me habló de ti?», exigió Valeria, sintiendo que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «Porque no podía», respondió él, acercándose con fuerza. «Te han mentido. Hay una razón por la que papá te alejó de todo. Quería protegerte de la verdad, pero la verdad está a punto de desatarse». Y en ese instante, un sonido ensordecedor llenó la habitación. La puerta principal había sido derribada, y la figura entrante parecía un fénix renaciendo del fuego. Era Raúl. Con él, el caos que devastaba la mansión cobró sentido. «¿Qué pasa aquí?», dijo, su voz cortando el aire. Valeria miró a su hermano, a Raúl, a Clara en el suelo y a los hombres que empezaban a acercarse. «¿Qué está pasando?», gritó. El miedo apretaba su pecho como una garra. «¿Qué verdad?». Entonces, el tiempo pareció detenerse. Raúl la miró fijamente y entre susurros gritó: «Porque tú eres la heredera. Eres la pieza clave de una conspiración, Valeria. Tú, solo tú, puedes detenerlo todo». Las palabras le flotaron en la mente como un eco de pesadilla. Valeria sintió que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. ¿Heredera de qué? La confusión se tornó en horror. Todo lo que creía que era verdad, ahora estaba en la cuerda floja. ¿Quién podía confiar en quién? La mirada de su hermano era intensa, como si pudiese leer su mente, mientras la tensión palpaba cada rincón. Clara se retorcía en el suelo, incapaz de responder mientras los hombres de negro avanzaban. Y en medio de aquel caos, Valeria comprendió. Su vida era solo un juego de piezas, y las verdades que jamás quiso desenterrar empezaban a salir a la luz. ¿Era su hermano realmente quien decía ser? ¿Qué significaba ser la heredera? El aire se volvió pesado y el tiempo se alargó. La incertidumbre trazaba un camino lleno de amenazas, y mientras se enfrentaba a la oscuridad en su vida, una pregunta resonaba con fuerza en su pecho. ¿Cuánto de lo que conocía era una farsa? ¿Y cuán peligroso podía ser el desenlace? El caos estalló en la habitación. Todos se estremecieron al escuchar el estruendo de la puerta principal, siendo derribada por la fuerza de alguien decidido a entrar. Los hombres de negro se movieron al instante, preparándose para luchar, mientras Valeria sentía un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», murmuró, incapaz de procesar la presencia de su hermano. «Valeria, ven aquí», gritó él, y ese tono la hizo dudar.
Los ojos de Raúl eran intensos, llenos de una necesidad desesperada. Pero la angustia de su madre, Clara, en el suelo, le chillaba que había más en juego. «¡Detente!», bramó Víctor, levantando los brazos como si pudiera contener la tormenta que se avecinaba. «No dejen entrar a nadie más, esto se está descontrolando». Valeria miró a su hermano y luego a su madre. «¿Quién es él? ¿Es cierto que soy la heredera de algo?». La pregunta salió de sus labios, temerosa de la respuesta. Justo cuando Raúl abrió su boca para hablar, un disparo resonó, viciado y claro como el estruendo de un trueno. Clara gritó, y el sonido se cortó abruptamente. La balanza del tiempo pareció tambalear hacia un lado. Valeria miró horrorizada, mientras su madre caía hacia atrás, el brillo de sus ojos apagándose, como si la luz misma se hubiera esfumado. «¡No!», Valeria lloró, sintiendo que cada palabra se arrastraba por su garganta. «¿Qué hiciste?». La conmoción se adueñó del espacio. Raúl soltó una maldición, y los hombres de negro retrocedieron un paso, sorprendidos por la repentina muerte en la habitación. La realidad se detuvo. El corazón de Valeria latía por realizar la inverosímil verdad. Clara, su madre, yacía en el suelo, su último susurro atorado en el aire como un eco de dolor. En medio de la confusión, Víctor se lanzó hacia Clara, rompiendo la frontera entre el dolor y la desesperación. «¡No! ¡No! ¡Esto no puede pasar!», chilló, pero la sangre empezó a manar a su alrededor, creando un charco oscuro que engullía la luz del lugar. «Esto no puede estar pasando». Valeria quería gritar, pero ni el aire podía responderle. ¿Quién era realmente su madre? Los secretos, los engaños, todo se desmoronaba ante sus ojos. Raúl entonces golpeó la cuenca, su rostro desencajado. «¡Debemos irnos, ahora!», gritó al grupo. Su voz era un trueno. Pero Valeria sentía que se descomponía. «No dejaré que se la lleven, no». Los hombres de negro organizados comenzaron a avanzar hacia ellos. El mundo se fue pinta de sombras. «¡Valeria, corre!». Lucas, que había estado quieto, ahora se lanzó hacia ella, empujándola hacia la salida. «No me dejes», murmuró ella, pero sus manos temblaban, incapaces de sujetar lo que tanto añoraba. Pero en ese preciso instante, una figura apareció tras de Lucas, una mujer con un aire familiar, con una desmesurada sonrisa que congeló el tiempo. Era otra mujer, con la misma intensidad, los mismos ojos. Valeria. Se quedó sin aliento. «¡Mamá!», gritó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, desbordando poder y confusión al mismo tiempo. El caos que había reinado pasó a ser un murmullo en su llegada. «La verdad no solo es una cuestión de familia», dijo ella, y el aire se volvió ácido. Valeria no podía creer lo que veía. Era una versión de Clara, pero con energía, con confianza. «Tú eres la hija que hemos buscado, la clave, y ellos vendrán. Lo que no sabías es que la verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo, mientras los hombres de negro continuaban acercándose. El mundo giró. «¿Qué estás hablando? ¿Quién eres realmente?». La voz de Valeria se alzó como un grito desgarrador, pero era ya demasiado tarde para las explicaciones. En un abrir y cerrar de ojos, el lugar colapsó en confusión. Un segundo disparo resonó. Esta vez traía consigo el eco de las respuestas. La nueva mujer cayó, dando un giro final a la historia que creían conocer. Clara, muerta. Raúl, atrapado entre las sombras. La mirada de la mujer reveló que algo en ella no coincidía con la angustia que Valeria sentía. Las palabras de la mujer vagaron en su mente como un enjambre de moscas. «Eres parte de un legado que está más allá de nosotros. Necesitas decidir, Valeria. Elige». La cápsula de terror la envolvió. La herencia, los secretos, todo empezaba a tomar forma y nada encajaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Cuántas vidas más estaban en juego? Y mientras las sombras danzaban por la habitación, la imagen de su madre perdida se desdibujaba como una pintura en una tormenta.
La lucha por la verdad apenas comenzaba. El caos estalló en la habitación. Valeria miró a su madre, Clara, y al hombre que decía ser su hermano. Su cuerpo estaba en tensión, como si cada segundo que pasaba le robara la vida. Un disparo había resonado, y el pánico la envolvía. Perder a su madre era un golpe duro, pero la figura de Raúl, su hermano, la mantenía agarrada a la realidad. «¿Por qué no me dijiste que existías?», gritó, sintiendo cómo el miedo la invadía. Raúl solo pudo mirarla, angustiado, mientras el resto perdía el control. La habitación estaba llena de sombras, y los hombres de negro comenzaban a atacar. Valeria se desplazó entre los cuerpos, el corazón latiendo con fuerza, su mente llena de preguntas. «¡Salgan de aquí!», ordenó Raúl, empujando a unos hombres que se aproximaban. Pero el escenario se desmoronaba rápidamente. El sonido de cristales quebrándose resonaba. «¿Qué están buscando?», gritó Valeria. La rabia brotaba dentro de ella. La verdad no le hacía bien. No cuando sabía que su madre estaba herida en el suelo. «Eres la heredera, Valeria. Tienes que salir de aquí», le dijo Raúl, con la voz entrecortada. «Pero primero debemos enfrentar lo que viene». Y justo cuando las palabras dejaron su boca, Clara se movió, levantando una mano temblorosa. «No lo escuchen. No es quien dice ser», gritó, su voz cargada de pánico. La revelación sacudió a Valeria. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Todo se detuvo, la respiración se hizo pesada, el tiempo parecía fluir de manera diferente. «Tienes que creerme, Raúl no está de tu lado». La confusión invadió a Valeria. «¿Por qué deberíamos creer lo que dices?». «Porque te han estado usando todo este tiempo», gritó Clara, a punto de estallar. «Raúl no quiere salvarte. Quiere aprovecharse de ti». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este hombre, que había manipulado la situación con su encanto, ahora parecía ser el verdadero enemigo. «Tú, maldito escurridizo», respondió. «Si esto es verdad, ¿qué quieres de mí?». Raúl levantó las manos, en un intento de calmar la tempestad. «Valeria, lo que dice tu madre no es cierto. Necesitas a alguien que te guíe». Pero el giro en la conversación dejó entrever que él tenía sus propios intereses. El caos explotó de nuevo. Un grito penetrante surgió de la entrada principal. Alguien había irrumpido. Un hombre de pie, con una actitud feroz, apostando fuerzas en cada palabra. «Detengan esto ahora». Su presencia era imponente, con una mirada que prometía el fin. «¿Es este el legado que buscas, Raúl?». Valeria sintió que el tiempo se detuvo. La mirada del recién llegado se posó en ella. «Valeria, tú no conoces toda la historia. Hay cosas que nunca te dijeron», dijo el nuevo hombre, su tono misterioso y preocupante. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, entre el temor y la confusión. Sus ojos se abrieron en estado de alerta. Un instante de claridad se apoderó del ambiente. «¿Por qué todos dicen lo mismo?». «Porque estás en el centro de un juego que te puede arrastrar a la oscuridad. Todo lo que te han contado es solo una parte de la realidad. Hay un secreto que guarda tu familia que puede cambiarlo todo», explicó el extraño. Los hombres de negro se movían, tensos ante la llegada de este nuevo personaje. «¿Qué secreto?», Valeria cuestionó, cada vez más inquieta. Y entonces el hombre habló en un susurro cargado de intensidad. «Eres parte de una familia que ha estado involucrada en algo mucho más grande, algo que ha estado sucediendo durante generaciones. Tú, Valeria, eres la clave para desbloquearlo». El aire se cortó como el vidrio. Las palabras lo cambiaron todo. En ese instante, Clara se enderezó con una furia renovada. «Nunca te atrevas a decir eso», gritó, mientras la realidad comenzaba a desvanecerse para ella. «Nadie, ni tú, Raúl o cualquiera, tendré el derecho a arrebatarle su vida a mi hija». Valeria miró a su madre con una mezcla de esperanza y desconcierto. Las preguntas empezaron a estallar en su mente como chispas volando en la oscuridad. «¿Qué se supone que soy entonces?».
La voz de Valeria retumbó a través del silencio. En medio de toda la tensión, la atmósfera cambió cuando un nuevo disparo resonó. El estruendo fue ensordecedor. Todo se oscureció. Cuando la vista regresó, el hombre que había interrumpido estaba en el suelo. Un charco de sangre se formaba alrededor de él. Los hombres de negro se dispersaron, y todo se volvió un torbellino de caos. Valeria, petrificada, miró a su hermano, luego a su madre. La realidad era confusa. La vida como la conocía se desmoronaba. «¿Qué acaba de pasar?», gritó, sin respuestas. La lucha apenas comenzaba, y ella se sentía atrapada en un laberinto de engaños. El destino parecía imparable. Cada revelación, cada disparo significaba que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Y en medio del horror, la pregunta más fría surgía en su mente. ¿Quién era realmente ella en todo esto? ¿Y qué terrible verdad la guardaba? El caos estalló en la habitación. Valeria se encontraba paralizada, el sonido del disparo aún resonando en sus oídos, como un eco desgarrador. La mujer que había llegado de repente y que parecía un reflejo de Clara yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose ante los ojos de todos. Sangre, terrible y oscura. Era demasiado. Raúl, su hermano, miraba horrorizado, pero Valeria sintió que la rabia comenzaba a invadirla. «Esto no puede estar pasando. Es tu culpa», gritó, señalando a Raúl. Él retrocedió, su rostro contorsionado por la sorpresiva ira de Valeria. ¿Era cierto lo que decía Clara? ¿Acaso él no era más que un traidor? «Ayúdala», exigió Valeria, su voz cargada, con desespero y dolor. Los hombres de negro avanzaban, preparados para arrebatar más vidas en esa casa convertida en un campo de batalla. Raúl, sin embargo, parecía asustado. «No fue mi intención, Valeria. No me atrevería a...» Entonces las luces se apagaron. Una oscuridad profunda envolvió la habitación. Todo se tornó en sombras y susurros. Valeria se sintió perdida, el corazón latiendo como un tambor infernal. De repente un fuerte estruendo sacudió la casa. La pared más cercana se derrumbó, y un nuevo grupo de hombres entró vestidos de negro, pero esta vez con más agresividad. «No están aquí por juego», uno de ellos gritó. «Llevarán a la heredera». Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Heredera? ¿Qué significa eso? Los hombres de negro no respondían. Sus ojos estaban fijos en ella, como si la estuvieran evaluando, planeando su siguiente movimiento. Con una rapidez inesperada, uno de esos hombres se lanzó hacia Clara, antes de que alguno de ellos pudiera reaccionar. «¡No!», gritaron Valeria y Raúl al unísono. Pero el hombre fue más rápido. Aún en el suelo, Clara alargó la mano. Un destello de desesperación brillaba en sus ojos. Revolvieron la escena, como si fueran un grupo bien entrenado. «¡Atrás! ¡No te acerques!», aulló Raúl al ver que el hombre se agachaba. Pero antes de que lograran detenerlo, un ritual horrible comenzó. El hombre levantó algo, y Valeria soltó un grito gris y desgarrador, al darse cuenta de que era lo que había estado ocultando. Un detonador. «¡Muévanse!». Todo parecía transcurrir en cámara lenta. La mirada de Clara, entre la desesperación y la súplica, se entrelazaba con el horror en el rostro de Valeria. «Tú eres la razón de todo esto», gritó Clara antes de que todo se oscureciera. Pero en un instante las luces regresaron. Los hombres de negro temblaron ante el resultado de la decisión de Clara. Un segundo después, una explosión retumbó en la casa como un trueno. El lugar se llenó de humo, y el caos tomó un nuevo nivel. Valeria sintió que todo daba vueltas, como un torbellino. Cuando el brillo se disipó, Clara seguía allí, pero ahora ella no era la misma. Su piel se había vuelto pálida, como si hubiera absorbido toda la oscuridad, y en su expresión había una mezcla de enojo y alivio. «Lo que hiciste, hija, costará vidas. Eres el eje de todo», dijo, casi en un susurro, antes de que su voz se ahogara entre los gritos de los hombres de negro. Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas? No entiendo nada».
Su garganta se cerró. Quería gritar, pero entonces miró a Raúl. Sus ojos reflejaban confusión, pero también confirmación. No puede ser, murmuró. Eso que haría mi padre es tu destino, Valeria. Tu verdadero destino es rodearte de sangre y traiciones. Todo lo que conocías es una farsa. Clara apenas podía sostenerse. El aire se le escapaba. Valeria no quería escuchar más. Basta, quédate fuera de esto. Eres la razón por la que... Pero antes de que pudiera terminar la frase, Raúl se acercó y en un abrir y cerrar de ojos la atrajo hacia él y en un movimiento la envolvió con su brazo. Le estarás ofreciendo a ellos a la heredera. Valeria miró a su hermano, asustada. ¿Qué? Lo conocí como amigo antes de que esto comenzara, dijo él, dejando caer una bomba emocional que silenció a todos en la habitación. Los hombres de negro intercambiaron miradas de sorpresa. La traición en su sangre se sintió real. La respiración de Valeria se agudizó. No, no puede ser cierto. Raúl sonrió, pero su sonrisa era fría como el acero. Es doloroso aceptar, Valeria, pero es lo que eres, y estoy aquí para ayudarte a ser quien realmente debes ser. Los hombres de negro comenzaron a acercarse nuevamente, pero Valeria, con el corazón desbocado y los ojos llenos de furia, comprendió que todo lo que había conocido, cada relación que le había dado sentido a su vida, podía estar construida sobre un engaño colosal. ¿Qué era real y qué era mentira? La historia estaba a punto de desmoronarse por completo. Y el futuro que alguna vez había creído seguro, ahora parecía más inseguro que nunca. ¿Era el hombre que decía ser su hermano realmente su aliado o su enemigo encubierto? La verdad estaba al borde de revelarse. La explosión dejó al mundo de Valeria en ruinas. El humo se arremolinaba a su alrededor cuando de repente un hilo de luz se coló entre las sombras. Ella miró a Raúl, su hermano, y vio el destello de la verdad en sus ojos, pero la traición estaba fresca en su mente. «Eres un monstruo», gritó con todas sus fuerzas, el miedo y la rabia combinándose en un rayo que atravesaba su corazón. «No, Valeria, escucha. Todo lo que he hecho lo he hecho para protegerte», replicó él, su voz quebrada. Los hombres de negro se movían, como sombras al acecho, acercándose cada vez más. El tiempo se volvió un laberinto, y cada giro los acercaba a un final trágico. «¿Protegerme o usarme?», rebatió ella, sin dudar. Sus palabras eran dagas, cortantes y duras. Valeria retrocedía. El horror en su pecho la mantenía alerta. Clara, su madre, luchaba contra el suelo, intentando levantarse, a pesar de la sangre que emanaba de su herida. «No, no dejes que te atrapen», susurró, su voz un hilo de desesperación. «Vete, ve por la verdad. Ellos nunca dejarán de buscarte». La voz de Valeria se encrespó. «¿Qué verdad? Estoy cansada de secretos. Dímelo». Raúl, desesperado, intervino. «Valeria, no hay tiempo. Debes irte, antes de que sea demasiado tarde. Te están buscando a ti. Eres el objetivo». Su frente estaba cubierta de sudor, y sus ojos se llenaban de miedo. «¿Yo? ¿Por qué?». La confusión la atravesó como un rayo, pero, en lo más profundo de su ser, una chispa de conocimiento comenzó a arder. El dolor de su madre, el misterio de su ceguera, todo estaba interconectado. Pero antes de que pudiera procesar más, el eco de pasos resonó por el pasillo. «¡Salgan de aquí, ahora!», gritó la figura imponente que entró, su voz resonando como un trueno. La desesperación en los ojos de Raúl la llevó a un grito interno. «¿Quién eres?», se preguntó, pero la respuesta quedó atrapada en su garganta. «Soy el que puede ofrecerte una salida», dijo el hombre. «Tu madre es parte de algo más grande. Tienes que decidir, Valeria, quedarte y enfrentar el horror o dejarlo todo atrás y descubrir quién eres realmente». Valeria sintió que el tiempo se detenía. Miró a Clara, a Raúl y luego al extraño que debía ser su salvación. Mientras la presión aumentaba,
Una realidad aterradora surgió en su corazón. ¿Qué haré? La explosión de la verdad la envolvió, pero las sombras estaban sobre ellos. Clara murmuró algo, pero el órgano de su voz se cortó en el aire. «Valeria, hay una salida detrás de la biblioteca», indicó Raúl. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen». Sin pensarlo más, comenzó a moverse. La lucha dentro de ella era una tormenta. Todo lo que había conocido se desmoronaba a su paso, pero el deseo por sobrevivir era más fuerte. Pasó junto a su madre, quien la miró con temor y esperanza. «Te amo, fueron las últimas palabras que escuchó antes de tomar el camino hacia la biblioteca. Mientras corría, el eco de sus pasos resonaba, y cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Podría confiar en Raúl o en ese extraño desconocido? Las puertas de su casa estaban a punto de cerrarse, pero de repente el suelo se sacudió. Valeria tambaleó, y un grito rompió el aire. Se giró para ver a Raúl siendo atrapado por las sombras, luchando por liberarse. «Valeria, ve. Por favor», gritó, y la angustia la atravesó como un rayo. La decisión atravesó su mente. «No, no puedo dejarte», exclamó, pero los pasos se aproximaban. El eco del peligro la llamaba. «Debes hacer esto por ti. Eres más fuerte». «De lo que imaginas», dijo la voz desconocida a sus espaldas, instándola a continuar. Valeria respiró hondo, y al final, con lágrimas en los ojos, se giró. Corrió hacia la biblioteca, atravesando la puerta oculta justo antes del silencio ensordecedor. La vida que conocía se desvaneció, dejando atrás el eco de los gritos, el dolor y el caos. Mientras el frío corría por sus venas, el destino la esperaba. Mientras se alejaba, sintió que el peso de su pasado se desvanecía, pero con cada paso hacia la libertad, una nueva batalla comenzaba. La verdad sería su espada y la oscuridad su aliada. Ahora, querido amigo, si esta historia te ha atrapado y dejado en vilo, es hora de tomar acción. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Cada historia cuenta, y tú eres parte de esto. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas increíbles narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que no te ha dejado dormir. Queremos saber lo que piensas. Y sobre todo, comparta este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. El futuro de la serie depende de ti. Dale vida a este viaje.